Abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 4. Vamos a estar cubriendo los versículos del 4 al 10. Y hemos llegado a una sección de la carta de Santiago que es, yo la pondría que es aterradora. Da miedo. Porque, iglesia, no hay cosa más aterradora que ser enemigo de Dios. Ser enemigo de Dios. Y esta sección, estos versículos que vamos a estudiar hoy tienen tres propósitos. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Tres propósitos, no solamente para los creyentes originales, como siempre decimos, sino para nosotros, la iglesia morada de Dios. Primero, esta sección tiene como propósito confrontar a sus lectores de su pecado. Segundo, tiene también como propósito dejarles saber a sus lectores la seriedad de su pecado. Y tercero, creo que ese es el propósito primordial de estos versículos, de los 3 puntos, es convencer a sus lectores no solamente de pecado, no solamente de la seriedad de su pecado, sino que hay mayor gracia en Cristo Jesús. Hay mayor gracia en Cristo Jesús. Estemos de pie, vamos a hacer una oración y vamos a leer Santiago 4, del 4 al 10. Gracias te damos, Señor. Es mi oración, Señor, en esta tarde, que tú convenzas a la iglesia morada de Dios de pecado, que tú nos convenzas a cada uno de nosotros de nuestro pecado, pero más importante, Dios, que seamos convencidos de que no importa nuestro pecado, hay mayor gracia en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje en el cual vamos a aprender en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago 4, del 4 al 10, para los que tienen la Biblia de las Américas, página 1247. Y dice así: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y el Señor los exaltará. Pueden sentarse. Yo sé que estamos cortando, estamos dividiendo las diferentes secciones de la carta de Santiago, pero toda esta sección, Santiago continúa hablando del tema de la sabiduría del mundo. Y hemos visto ya varias formas de cómo se manifiesta en nuestras vidas si vivimos de acuerdo a la sabiduría del mundo. Pero ahora Santiago tiene otro propósito, no necesariamente dejarles ver cómo se manifestaba la sabiduría en sus vidas, sino que de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al versículo 4, podemos ver que Santiago quería llamarle la atención, quería asustarlos y confrontarlos con su pecado. Confrontarlos con la realidad y las consecuencias de su pecado. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. Para que no siguieran como estaban.
Punto número 1, el llamado al arrepentimiento. Y dice el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Uno de los comentarios que yo uso para mis estudios, Douglas Moo, un apellido un poco cómico, él escribió de este versículo: el repentino y duro, oh almas adúlteras, marca el comienzo de una de las llamadas al arrepentimiento más enérgicas y poderosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y tenemos que recordar que esta carta fue escrita a creyentes. O sea que este llamado al arrepentimiento no es un llamado al arrepentimiento para aquellos que no creen, sino para la iglesia, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Para los creyentes en Jesucristo están llamados a arrepentirse de su pecado. Y después de tantas veces, como lo hemos visto hasta ahora, después de tantas veces, que en específico son 9 veces, tuve que leer y contarlas, 9 veces, después que tantas veces que Santiago ha llamado a su iglesia, a sus lectores, hermanos o amados hermanos, ahora los llama almas adúlteras. Usa un lenguaje fuerte con el propósito de llamarles la atención. Almas adúlteras. En muchos lugares del Antiguo Testamento, Dios era representado como un esposo. Y el pueblo de Israel, la iglesia, los escogidos de Dios, eran representados como su esposa. Entonces, cuando el pueblo israelita se separaba de Dios, cuando comenzaban a adorar otros dioses, cuando eran idólatras, ellos eran acusados de cometer ¿qué? Adulterio. Miren lo que dice Jeremías 3:20. Ciertamente, como una mujer se aparta en rebeldía de su amado, así ustedes han obrado en rebeldía conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. Esta imagen de matrimonio, esta imagen del matrimonio, de la relación de pacto entre Dios e Israel, fue también usada por Jesús. En Mateo 12 dice que Jesús llamó a los que lo rechazaron. Él los llamó generación perversa y adúltera. Y Santiago hace lo mismo cuando llama a los creyentes almas adúlteras. Lo hace para dejarles saber que le eran infieles a Dios, que se habían separado de Dios y que estaban siguiendo los caminos del mundo. Al seguir la sabiduría del mundo y tener amistad con el mundo, ellos estaban cometiendo ¿qué? Adulterio espiritual. Un adulterio espiritual. La iglesia tenía otro amante. Y ese amante era ¿quién? El mundo. Ellos estaban cometiendo adulterio espiritual. Se amistaron con el mundo y el mundo tomó el lugar de Dios. Y como consecuencia de su adulterio, dice el versículo 4, que se convirtieron ¿qué? En enemigos de Dios. Entiendan, iglesia, que es imposible tener amistad con Dios y amistad con el mundo a la misma vez. ¿Sabías eso? Lo hemos dicho aquí varias veces ya. Si eres amigo de Dios, eres enemigo del mundo. Pero si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Y como hemos dicho aquí, aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo, no vivimos como el mundo. No podemos dejar que el mundo con sus valores y sus pasiones desordenadas, influencien nuestro estilo de vida.
Primera de Juan 2:15 y 16 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión son deseos de la carne, los deseos de los ojos, la arrogancia, el orgullo de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando se nos dice que no debemos amar al mundo, se refiere a los valores pecaminosos de este mundo. Satanás es el Dios de este mundo. Y cuando digo Dios, es Dios con minúscula. Él tiene su propio sistema de valores completamente diferente a los de Dios. Satanás siempre va a promover los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo, la arrogancia de esta vida. Entonces, tratando de buscar una palabra, cuando we flirt, cuando coqueteamos con el mundo y comenzamos a desear las cosas del mundo, ¿qué pasa? Cometemos adulterio espiritual. Punto número 2, los celos de Dios. Versículo 5. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Recuerden, y lo vuelvo a repetir, que Santiago le estaba escribiendo a creyentes en Jesucristo. Creyentes que al creer en Jesucristo recibieron de parte de Dios ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba en ellos. El Espíritu Santo moraba y vivía en sus vidas. Y Santiago les dice que era el anhelo, era el deseo intenso de Dios de que ellos vivieran por ese Espíritu que moraba en sus vidas. Iglesia, morada de Dios, lo mismo es para nosotros hoy. Lo mismo es cierto en nuestras vidas hoy. Pregunto, ¿vivimos de acuerdo al Espíritu de Dios o seguimos la sabiduría del mundo? Dios anhela celosamente que vivamos por el Espíritu y no por la sabiduría del mundo. Dios anhela celosamente que vivamos por el Espíritu. No por los deseos o placeres de la carne, sino por la influencia, sino por el poder del Espíritu de Dios. Vivir o caminar por el Espíritu significa que nos sometemos a su poder, a su influencia, seguimos su dirección y le permitimos que ejerza esa influencia sobre nosotros. Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Y si decidimos vivir de acuerdo al mundo, da miedo. Provocamos los celos de Dios. Provocamos a celos a Dios, quien inició en nosotros una relación íntima con Él. Una relación que requiere todos nuestros deseos.
todo nuestro corazón, toda nuestra atención, todo nuestro enfoque. Y que quede claro que los celos de Dios no son nada comparado con nuestros celos. Porque nuestros celos son, ¿qué? Egoístas, pecaminosos. Los celos de Dios son evidencia de su amor y su cuidado por nosotros. Los celos de Dios son su deseo de proteger esa relación que tenemos tú y yo con Él. Iglesia, nuestros deseos y nuestra atención deben ser exclusivos. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. Punto número 3. Él da mayor gracia. Versículo 6. Pero, qué maravillosos son los peros de Dios, ¿verdad? Peros de Dios. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Noten que después de informarles del deseo de Dios de que vivieran por su espíritu, Santiago les recuerda a la iglesia la gracia de Dios. Pero Él da mayor gracia. ¿Por qué les recuerda la gracia de Dios? Para dejarles saber que solo la gracia de Dios era lo único que iba a restaurar su relación con Dios. Y era la gracia de Dios lo que iba a ayudar a que ellos se mantuvieran firmes. Que mantuvieran todos sus deseos y toda su atención ¿en quién? En Dios. La gracia de Dios. Él da mayor gracia porque su gracia, iglesia, es mucho mayor que nuestro pecado. Alec Motyer, que es otro comentario del libro de Santiago, él escribe, ¿qué consuelo hay en este verso? Sus recursos nunca se acaban. Su paciencia nunca se agota. Su iniciativa nunca se detiene. Su generosidad no conoce límites. Él da mayor gracia. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Iglesia, ¿quién es creyente aquí? Amén. Para el creyente en Jesucristo. Para el creyente en Jesucristo que es tentado a seguir la sabiduría del mundo. ¿Quién es tentado aquí para seguir la sabiduría del mundo? Todos levanten la mano. Dios da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Dios da mayor gracia, ¿para qué? Para que resistamos la tentación y nos mantengamos fieles a Él. Y para el creyente que esté en pecado, si ese eres tú y sigues la sabiduría del mundo, Dios da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Dios da mayor gracia para que podamos arrepentirnos y restaurar nuestra relación con Él. Él da mayor gracia porque su gracia es mucho mayor que nuestro pecado. Y su gracia significa que hay esperanza para el creyente. Primero, que es tentado a pecar. Su gracia significa que hay esperanza para el creyente que ya ha pecado. Porque no importa la tentación, no importa el pecado, siempre hay mayor gracia en Cristo Jesús para nuestras vidas. Amén. Y Él da mayor gracia porque Él es un Dios generoso. Ahora noten quién recibe la gracia de Dios. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. La gracia de Dios no es para los soberbios, para los orgullosos.
sino para los humildes. A los orgullosos, dice Dios, Él los resiste. El que es orgulloso va a experimentar la oposición de Dios. Pero noten la promesa. Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. La persona humilde, ¿quién es humilde aquí? Una persona humilde reconoce que es débil. Una persona humilde depende de Dios. Reconoce que es débil, reconoce que tiene que depender de Dios y de su gracia para resistir la tentación, para obedecer sus mandamientos y para crecer en santidad. El que es humilde depende de Dios y de su gracia para poder obedecer todos sus mandamientos. Y el que es humilde se goza. Se goza en obedecer. Se goza en obedecer y creer en las promesas que vienen de Dios. Y en especial, los mandamientos y promesas que encontramos en los versículos del 7 al 10. Dice versículo del 7 al 10. Mateo no me está cambiando. ¿Ah? ¿Really? Ok. Sí, gracias. Primer mandamiento, versículo 7 al 10. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Primer mandamiento, someternos a Dios. El que es humilde se somete a Dios. Someterse a Dios es vivir y confiar en su poder y en su autoridad. Y el que vive y confía en el poder y la autoridad de Dios, obedece sus mandamientos. Segundo mandamiento, resistir al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? Resistir al diablo no es otra cosa que resistir o soportar la tentación. La tentación de que de vivir los placeres del mundo, de vivir la sabiduría del mundo a la cual todos somos tentados en todo momento. Y podemos resistir la tentación. Miren qué maravilloso. Podemos resistir la tentación porque Él da mayor gracia. Podemos resistir la tentación porque el poder de Satanás sobre el creyente fue destruido ¿dónde? En la cruz del Calvario. Primera promesa. Si resistimos al diablo, ¿qué pasa? Huirá de nosotros. Si resistimos la tentación, como acabamos de decir, ¿qué pasa? Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Hay una promesa. Él se irá de nosotros. Y si resistimos la tentación una y otra vez, va a llegar el momento que esa tentación ya no va a ser tentación. Pero recuerda que esta promesa es posible si nos sometemos a Dios primero. Amén. Tercer mandamiento, acercarnos a Dios. Segunda promesa, si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Cuarto mandamiento, limpiarnos las manos. Quinto mandamiento, purificar nuestros corazones. Sexto mandamiento, afligirnos, lamentarnos y llorar, que nuestra risa se convierta en lamento y nuestro gozo en tristeza. Pero ¿cómo si estamos alegres?
Estamos alegres por nuestra salvación. ¿Por qué el mandamiento de afligirnos, de lamentarnos y llorar? Iglesia, porque esa es la respuesta apropiada cuando uno se humilla delante de Dios y reconoce su pecado. Reconoce que es débil. Reconoce que solo no puede, que necesita de Dios. Séptimo mandamiento, humillarnos ante la presencia de Dios o del Señor. Dios quiere que nos humillemos porque el humillarse es todo lo contrario a la sabiduría del mundo. El humillarse delante de Dios es todo lo contrario a tener celos amargos y ambición personal, como vimos en Santiago, al final del capítulo 3. Tercera promesa, si nos humillamos delante del Señor, ¿qué pasa? Él nos exaltará. Quiero terminar. Charles Spurgeon dijo, seamos humildes delante de Dios para no ser humillados por nuestro pecado, sino para ser exaltados por la gracia de Dios. Quiero terminar con un momento de reflexión personal. Quiero que te preguntes en esta tarde y cada día de esta semana. Y si es posible, estudia el capítulo 4 de Santiago. Pregúntate en este momento, ¿estoy creciendo en mi amistad con Dios? ¿O poco a poco me hago más amigo del mundo? ¿Estoy creciendo en mi amistad con Dios? ¿O poco a poco me hago más amigo del mundo? Y recuerda que Santiago nos dice, oh alma adúltera, ¿sabías que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Recuerda que es imposible tener amistad con Dios y el mundo a la misma vez. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. Segunda pregunta, ¿de qué cosas tienes que huir para fortalecer tu amistad con Dios? ¿Qué arreglos tengo que hacer en mi vida para fortalecer mi relación íntima con Dios, mi amistad con Dios? ¿Qué cosas tengo que dejar? Sométete a Dios, resiste al diablo, acércate a Dios, límpiate las manos, purifícate el corazón, arrepiéntete, llora y humíllate delante del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor se acerque a ti, para que seas exaltado, porque Él da mayor gracia. El regalo de la gracia que solo recibimos a través de el sacrificio de Cristo Jesús. Someterse a Dios, resistir al diablo, acercarse a Dios, limpiarse las manos, purificarse el corazón, el arrepentimiento, el llorar, el humillarse delante del Señor son solo posibles por el sacrificio de Jesús y su obra en la cruz por ti y por mí. Esa es nuestra esperanza. Y vuelvo a repetir, iglesia, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y como vivimos en este mundo, vamos a ser tentados por el mundo. Eso es garantizado. Y es por eso que tenemos que ser intencionales en acercarnos a Dios. ¿Por qué tenemos que ser intencionales? Porque el acercarse a Dios no ocurre por sí solo. Al contrario, lo que va a pasar es que nos vamos a separar. Vamos a terminar en la sabiduría del mundo. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que hacerlo con propósito.
en acercarnos a Dios. Y si somos intencionales o si no somos intencionales, si no somos intencionales en acercarnos a Dios, como he dicho, terminamos en el mundo. Terminamos siguiendo la sabiduría del mundo. Pero si somos intencionales en acercarnos a Dios, ¿qué pasa? Él se acerca a nosotros porque Él da mayor gracia. Te pregunto en esta tarde, tercera pregunta, ¿tienes un plan para acercarte a Dios? ¿Cuál es tu plan para acercarte a Dios? ¿Cuál es tu plan para fortalecer tu amistad con Dios? Te voy a dar unos hints para que los incluyas en tu plan, si no tienes un plan. Deberías tener un plan. Debería ser intencional. Primero, debes comenzar asistiendo a todas las reuniones de morada de Dios. Ya sean presenciales, ya sean en Zoom, ya sea como sea. Comienza asistiendo a todas las reuniones de morada de Dios, porque todo lo que hacemos aquí, ya sea los domingos, ya sea lo que hacemos los martes en nuestra reunión de oración en Zoom y lo que hacemos en los grupos de hombres y de mujeres, es intencional para acercarnos a Dios. Segundo, no descuides tus disciplinas espirituales. Acabamos de dar una serie completa de las disciplinas espirituales. Si tienes preguntas sobre ellas o si quieres saber lo que son, están todas en la página de la internet. Y les digo que no descuides tu disciplina, en especial la de la oración y el estudio de la palabra del Señor. Porque ellas te ayudarán a ser humilde y a acercarte a Dios. ¿Estoy creciendo en mi amistad con Dios o poco a poco me hago más amigo del mundo? ¿De qué cosas tienes que huir para fortalecer tu amistad con Dios? ¿Cuál es tu plan para acercarte a Dios? ¿Cuál es tu plan para fortalecer tu amistad con Dios? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Estemos de pie. Padre, venimos delante de ti, Señor. Y es nuestro deseo, es mi deseo, Padre, mi deseo ser humilde delante de ti. Mi deseo reconocer mi necesidad de ti. Mi deseo reconocer que solo no puedo, que te necesito a ti. Señor, y qué felicidad me trae saber que tú das mayor gracia. Saber que en un tiempo atrás yo era soberbio, yo era tu enemigo, pero en el día de hoy, Señor, yo te doy gracias porque tú das mayor gracia. Por tu gracia y misericordia, hoy yo puedo vivir cerca de ti. Yo puedo acercarme a ti. Yo puedo vivir por el Espíritu que tú has puesto en mi vida. Señor, si hay aquí en esta tarde alguien que hoy día está en pecado, vive
por los deseos de la carne, vive la sabiduría del mundo. Yo te pido, Señor, que tú convenzas de pecado a ese corazón, que haya lloro en esa vida, que pueda arrepentirse y confiar plenamente en esa gracia que tú das, porque tú das mayor gracia. Solo quiero terminar diciendo que como iglesia es nuestro deseo y que conozcas y sigas a Jesús. Y la buena noticia es que Él nos invita a todos aquí a que nos acerquemos a Él y nos acerquemos a Él por fe. Y si te acercas a Él por fe, encontrarás vida, encontrarás paz, perdón de pecados y vida eterna. Y si hoy has puesto tu fe en Jesús por primera vez, o si tienes preguntas de cómo hacerlo, ven donde uno de los pastores. Queremos hablar contigo, queremos orar por ti, hasta tenemos un regalo pequeño para ti. Vamos a recibir la bendición pastoral. Nuestro servicio de celebración termina, pero nuestra celebración a Dios continúa con nuestras vidas cada día. Hoy es domingo, mañana es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el domingo que viene que vamos a estar aquí celebrando nuevamente. Salimos de este lugar con la oportunidad de acercarnos más a Dios y experimentar su presencia en nuestras vidas. Salmos 37, versículos del 3 al 6, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Sigamos la sabiduría de Dios. Acerquémonos a Dios. Y la iglesia morada de Dios dice: Dios le bendiga.